la última charla del taller. Bueno, hoy se va a dar la continuación entonces que nos había quedado pendiente, juicio abreviado primero, el doctor Martín Ponce. Bueno, contamos por supuesto con la presencia nuevamente, este es el último de los encuentros, la titular del Juzgado de Garantías de Joven, la doctora Negra Guarino, también de la Fiscalía Especializada, la doctora Verónica Piqué, y bueno, va a venir Mariana Roncoloni, que también es de la Defensoría Especializada. Hacemos como siempre, vamos insertando, por ahí si surge alguna pregunta, se va coordinando, y obviamente agradecer al colegio por las instalaciones, por la buena predisposición, y vuelvo a decir a la organizadora, a la doctora, con todo su equipo del Juzgado de Garantías de Joven, todos los encuentros. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, yo como siempre algunas palabras para iniciar este último de los encuentros, por lo menos en esta parte del año. Sí, agradecer al colegio que abre las puertas y genera estos espacios para el fuero. Tanto Alejandra como yo y bueno, todo el equipo del juzgado que ha acompañado estos días, estos encuentros. Estamos convencidos de la importancia de este fuero dentro de la justicia. Vamos a defender contra todos los intentos que hay de ir desguazándolo. Ustedes dirán, qué trágica la doctora, ¿qué es lo que dice? No, yo creo que cuando uno deposita recursos, espacios y demás, es una manera de enaltecer, de considerar la validez y la importancia que tiene este espacio para las y los jóvenes en conflicto con la ley penal, pero también para un montón de otras situaciones que tienen espacio en el juzgado. Simplemente los amparos, toda la vigencia de la 4099, recién hablábamos con la fiscal con Alejandra de la importancia que tiene el emplazamiento que se hace en esta sede. Acá viene Mariana, así que en esta primera parte sí, lo vamos a rodear a Matías, no vamos a dejar solos, porque está rodeado de mujeres. Es muy matriarcal el juzgado, ¿no? Bueno, todos los que están acá, Mariela, Willy, Aus, han ido participando como equipo, pero quedó este temita dentro de la forma de terminación del proceso del juicio abreviado. Después que Matías nos comparta esto del juicio abreviado, vamos a hacer una experiencia de poder considerar una situación desde los distintos lugares que tiene el fuero. Pero previamente, tanto Alejandra como Mariana nos van a ubicar en tiempo y espacio en qué le toca a cada uno en esta historia. Y esta importante reforma que se dio en la provincia de Buenos Aires a partir de septiembre del año 2008. Este año cumplimos 17 años en septiembre, así que creo que si el colegio nos da algún espacio para celebrar los 17 años de esta joven proceso penal juvenil, lo vamos a hacer. Sin duda para marcar el avance y cómo hemos ido caminando dolorosamente, pero caminando en un sistema acusatorio y desplazando los viejos modelos unipersonales inquisitivos. Así que bueno, Matías es el prosecretario del juzgado, además tiene la agenda que lo denuncia como secretario gremial de la JB departamental, o sea que cumple un rol, estudia filosofía, él vive estudiando, con lo cual es importante porque esto de abrir la cabeza permanentemente al conocimiento, ¿no? y esas experiencias y prácticas. Gracias, Matías, por estar. Avante. Bueno, antes que nada, gracias, Doc, por permitirme también estar en este espacio, no solamente hoy, sino en la construcción de todas estas charlas, de todo este ciclo que estamos pensando juntos. A Sonia, a Rocío, a todos y todas quienes están presentes, que nos han acompañado en todas las charlas y quienes se suman hoy, a Mariana, a Alejandra también por
por sumarse. Me da un poco de vergüenza hablar de juicio de abreviado teniendo a ustedes delante acá del fuero, pero bueno, brevemente mencionar algunas bases elementales de lo que es el proceso de ejecución en la provincia de Buenos Aires y el juicio de abreviado que se incluye dentro o es parte de este proceso de ejecución. Decir primeramente que no tenemos reglado un proceso de ejecución específico en el fuero penal juvenil de la provincia de Buenos Aires. Incluso tampoco hay ninguna reglamentación específica, especializada a nivel nacional. Pero bueno, hay algunos elementos que nuestra ley 3634 nos brinda en complemento con la ley nacional 22278. Básicamente los elementos que podemos tomar de la ley nacional es principalmente el artículo 4, que es el artículo que determina en principio la facultad del juez de imponer o no pena en determinados casos. Eso respecto al artículo 4, y después respecto a la ley provincial tenemos el artículo 30 que determina que el juez que tomó la medida puede continuarla en su ejecución, y también hay un instituto que es la libertad asistida, que es el artículo 79, que es el único instituto de ejecución penal establecido en la ley de nuestra provincia. Y luego también está el artículo 68, que establece las reglas de conducta o medidas de reintegración social. Bueno, básicamente, luego de las charlas que hemos tenido, el proceso penal juvenil se divide en 3 etapas. Una primera etapa que es la instrucción, otra segunda etapa que es el juicio, y una tercera etapa que es la ejecución de justamente la pena. En este sentido, luego de que la doctora Piqué, en este caso en particular, hace requerimiento de elevación a juicio, la señora defensora contesta, digamos, la pretensión fiscal, los fundamentos definidos por la Fiscalía, y en función de eso se lleva adelante una audiencia, que es la audiencia de finalización, donde se determina si la causa se eleva a juicio o, como medida alternativa, se utiliza un instrumento que es el acuerdo de juicio abreviado, ¿sí? En caso de que la Fiscalía, la defensa y el mismo joven estén de acuerdo justamente en terminar el proceso de forma abreviada, la doctora luego lleva adelante una audiencia que es una audiencia de visu o contacto de visu, que tiene contacto con el joven, la joven involucrado, y le pasa a explicar qué significa o qué es lo que entiende por acuerdo de juicio abreviado. Ahí se le pregunta si fue obligado a firmarlo, si contó con voluntad para hacerlo, y se le explica cuáles son las consecuencias de esa firma. Como decía la doctora, el acuerdo de juicio abreviado es una salida alternativa al juicio. En una primera instancia nosotros tuvimos una de las charlas donde hablábamos de la alternativa a la judicialización del proceso. En este caso es una alternativa a la elevación a juicio. Tiene muchas críticas por parte de la doctrina y la jurisprudencia, en tanto y en cuanto se dice que en los casos de niños y niñas adolescentes principalmente, el juicio abreviado lo que viene es a truncar el proceso pedagógico del juicio, y que el joven en muchos casos no llega a responsabilizarse y entender el proceso por el cual tiene que responsabilizarse. También hay posicionamientos que dicen que es una incompatibilidad con garantías procesales, con el derecho de defensa en juicio, con el derecho de no autoincriminarse, así que bueno, pero de todas formas acá en el fuero a nivel departamental es una herramienta que se utiliza, no siempre, porque la doctora Roncorén también muchas veces no está de acuerdo y decide elevar el proceso a juicio para discutir ahí un poco la participación del joven o la calificación o mismo la pena. Así que en principio eso es el acuerdo de juicio abreviado. Entonces tenemos una entrevista que es el visu, una vez que la doctora determina que el joven entendió, que no hay por parte de las partes ninguna, dentro de lo que es el acuerdo, ningún desfasaje o desapego de la norma, porque hay un debate, que no sé si quieren hablar ustedes tres, que tiene que ver con que la pena acordada puede o no puede
rebasar el mínimo de la establecida por el Código Penal. En principio hay un posicionamiento del juzgado que de ninguna manera la pena acordada puede ser inferior al piso mínimo que establece el Código Penal. Una vez que se transita, que pasa esta etapa de visu, la doctora pasa a evaluar la declaración de responsabilidad. ¿Sí? Esa es una primera etapa de juicio, que es la declaración de responsabilidad. Entonces, determina que un joven es responsable por los hechos que se le imputan y que la calificación se ajusta justamente a esos hechos. Se evalúa la culpabilidad, la antijuricidad y demás elementos de la teoría del delito. En este momento también se evalúa a partir de la edad que tiene el joven. La declaración de responsabilidad puede suceder cuando el joven tiene 16, 17, 18, sea más grande que 18 años. Lo que no puede suceder es la aplicación de pena. La ley nacional establece que para la aplicación de pena el joven tiene que ser mayor de edad. Ahora bien, la aplicación de pena no es automática ni inmediata, sino que el artículo 4 establece que se tienen que dar ciertos requisitos. Uno es la mayoría de edad, que tiene que ser el joven declarado penalmente responsable. Otro tiene que ver con el año de tratamiento tutelar, que es tratamiento socioeducativo, básicamente, y bueno, que haya sido declarado penalmente responsable. Una vez que tenemos esos elementos, la doctora puede determinar en audiencia la aplicación o no de pena. El artículo 4 establece también cuáles son los elementos objetivos por los cuales el juez puede aplicar no pena y en su caso determinarla. Más allá de la pena que hayan acordado las partes en el juicio abreviado, ese mismo artículo establece la facultad al juez de reducir esa pena de 1/3 a la mitad en la escala de la tentativa. Entonces, por ejemplo, una pena por un delito o abuso sexual agravado o homicidio de 8 y 10 años, en esa parte del proceso la doctora puede decidir o reducirla a la mitad, es decir, de 10 a 5, o reducirla en 1/3, de acuerdo a justamente el tipo de delito, la gravedad del hecho, la responsabilización o no del joven, cómo ha sido el tratamiento tutelar. También ahí se evalúa el rol de las instituciones, es decir, que el joven efectivamente haya tenido las herramientas para responsabilizarse, y también hay un juego de la responsabilidad estatal. No es lo mismo un joven que transita el proceso en un dispositivo socioeducativo del organismo de niñez a otro joven que transita el proceso en el servicio penitenciario o en libertad, que también puede darse según las circunstancias. Recordemos que los procesos en libertad, generalmente los jóvenes son acompañados por los centros de referencia territoriales de las departamentales y excepcionalmente por el patronato de liberados, pero acá en la departamental 95% de las ocasiones el centro de referencia territorial es el que acompaña los procesos. Bueno, luego de que la doctora determine la pena, puede también decidir absorber al joven porque el fin del proceso está cumplido, que es la responsabilización, la reintegración social y la no afección también a los derechos que tienen que ver con la víctima. Bueno, un poco se fueron hablando de todas estas cuestiones en los ciclos pasados. Luego está la modalidad de esa ejecución de esa pena, que puede ser privativa de libertad o puede ser de ejecución en suspenso. Básicamente la ejecución en suspenso es acompañada por reglas de conducta que el centro de referencia territorial y también el juzgado en alguna medida, porque los jóvenes, la regla de esa departamental, que se acerquen al juzgado a dar cuenta del cumplimiento de las reglas de conducta. No solamente a dar cuenta del cumplimiento de las reglas de conducta, sino también pueden suceder que estén necesitados de alguna situación, que no se pueden inscribir en la escuela, que necesiten alguna intervención de salud. Bueno, el juzgado tiende a facilitar esas situaciones. No es que meramente, como sucede en otras departamentales, lo hace el organismo administrativo que lo establece la ley, pero el juzgado actúa ahí de forma, en forma de equipo con el organismo administrativo. Luego también, en lo que te refiere a las penas privativas de libertad, si bien, como dije antes, solamente en el fuero penal juvenil
está normada la libertad asistida, también por la ley 13634, la ley de ejecución provincial y nacional actúan de forma complementaria. Ahora bien, estas leyes provinciales y nacionales tienen un esquema de progresividad de la pena muy rígido, es decir, con tiempos determinados, hay dentro del sistema penitenciario y determinadas fases de cumplir, sin las cuales no se puede acceder a las libertades o modalidades de libertades. En el proceso penal juvenil, como eso no está arreglado, nosotros nos manejamos o nos interpela el principio de especialidad, principios de orden internacional, y eso lo que determina es una mayor flexibilidad a veces para determinar algunas libertades o algunos permisos. Es creación del juzgado, por ejemplo, una herramienta que es el permiso prolongado de salida. El permiso prolongado de salida, no sé si lo quiere explicar usted. El permiso prolongado de salida tiene que ver con que es un permiso donde a priori no estarían dadas las condiciones o para la salida transitoria o para la libertad asistida, pero el tratamiento que está llevando adelante el joven, su interés superior y demás circunstancias habilitan siempre también de la mano del principio de mínima intervención y de privación de la libertad por el menor tiempo posible. Digamos. Todos estos principios juegan ahí una articulación muy importante. Y yo agregaría esto, que los 6 meses que dura la prisión preventiva, digamos que teóricamente dura esos 180 días, es un desafío para los organismos del Estado intervinientes, que en todo caso lo que hay que hacer es tratar de que en esos 6 meses se verifiquen alternativas a la prisión. Esto es muy complicado en familias muy disfuncionales donde no hay con quién. Y en otros casos se van descubriendo personas, tías, abuelas, demás, con todos los riesgos que tiene. Mati hablaba del permiso prolongado. El permiso prolongado es un hilo que ata el dedo meñique del chico al juzgado. Y la verdad que muchas veces nos sale mal porque la vida trae sus complicaciones y el joven o la joven, bueno, vuelve y se vuelve a conectar con grupos de riesgo, vuelve a... o no, y hemos tenido un montón de situaciones y uno tiene que mirar las situaciones buenas y no decir puede salir mal, no, va a salir bien. Esto exige un trabajo. ¿Se acuerdan que vino Cecilia Benítez, que es la directora del centro de referencia? Cecilia es la pata provincial en esta historia del fuero. Y también iba a venir Vanina Basic, que está a cargo del programa de responsabilidad penal juvenil. Vino la doctora Mayra Aredes el otro día. Quiero decir, una para los no punibles, el programa de responsabilidad, y el CESOP para los que ya tienen 16 o más. Hay que tratar por todos los medios, tratar de que todo quede dentro de la especialidad del fuero. Pero a veces tenemos una situación de una persona de 20 años que la víctima pudo hablar hoy sobre un hecho acaecido cuando esa persona era menor. Yo quería hacer 2 preguntas a mis colegas que están acá. Yo quería preguntar a la defensora, a Mariana, ¿cuándo ella aconseja de firmar una abreviada? Porque ella le da vuelta, precisamente por esto que decía Matías, es la cuestión de, es como un mercado persa, 5, 4, que 2, que cerramos en la mitad, pero también se le pierde el efecto pedagógico que tiene el juicio. El efecto pedagógico es poner la ley en el medio y decir, acá hubo una transgresión, tengo esta prueba, tengo esta otra. Eso sería el tema ideal, que es el juicio, ¿no? Pero ya hay un punto donde aconseja a su cliente, a su pupilo, a su defendido o defendida, la firma. ¿Qué haces, Mariana? ¿Por qué? Bueno, más allá de que me imagino que los colegas, seguro todos los presentes, conocen la diferencia entre la verdad material y la verdad que ocurrió, tenemos una realidad que surge del expediente y de la prueba colectada. Por ahí la persona
se manifiesta abiertamente inocente de lo ocurrido y hay una carga probatoria que va a hacer que en un debate le pueda verse expuesto a una pena más alta. Entonces hay un momento que es el de el cierre de la instrucción, el traslado de la requisitoria de elevación a juicio. Ahí ya las cartas están sobre la mesa. Toda la prueba que reunió la Fiscalía tiene que ser valorada y si en juicio esa prueba es contundente, yo voy a aconsejar la firma de un juicio abreviado. A mí lo que más me gusta es ir a discutir, a debate lo que pasó, pero de ninguna manera puedo exponerlo a que la pena que recaiga sea más alta a la propuesta que hace la Fiscalía. Y uno de los requisitos que siempre sostiene la defensa es que la pena tiene que ser la mínima que establece el Código Penal para ese delito. Por eso, generalmente, cuando se aconseja la firma del abreviado, es porque se ofrece por parte de la Fiscalía la calificación adecuada, existen las pruebas suficientes y además los acuerdos se hacen por la pena mínima. Por ahí en esta postura que decía Matías de que se perjudica esta responsabilización del joven o esta parte pedagógica, yo lo veo al revés, como que es un derecho que existe en el fuero de adultos y que también tienen derecho los jóvenes a poder cerrar sus causas de esta manera. Porque ya sabemos que la causa indefinida en el tiempo también es una forma de sometimiento y también agrava sus condiciones. Tiene derecho a que se decida de una vez y para siempre su situación procesal. Así que todas estas características son las que se evalúan. Bien, y ahora quiero preguntarle acá a la colega Alejandra, ¿qué pena propone usted cuando presenta una propuesta de abreviado? ¿Qué hacemos con la pena? Siempre proponemos, para llegar a un acuerdo de abreviado, el mínimo, como dijo la doctora Roncoloni. Nunca podemos ir más allá del piso. Eso es algo que a veces podemos discutir con Mariana, que pide un poco menos, y siempre está esta posibilidad en el artículo 4 de la reducción. ¿Qué pasa? Muchas veces la doctora le preguntaba a Mariana, ¿cuándo vos le decís de firmar el abreviado? Más allá de las pruebas, si son contundentes o no, este fuero que tiene esta rapidez de la que hablamos la otra vez, que en 12 horas hay que indagarlo, pedir la detención, al quinto día es la audiencia de prisión preventiva, también tenemos que cerrarla tan rápido como fueron las demás etapas, y esto hace a veces a la defensa que a los 3 meses la causa está cerrada, está elevada, y tiene que hablarle a un joven que hace 3 meses que está en prisión preventiva que la pena es de 15 años porque tiene un homicidio criminis causa. Entonces, decirle a un pibe, primero que en esto que decía Matías, que la jueza le pregunta, bueno, ¿entendés lo que es el juicio abreviado? Nunca entiendo. No, pero me parece que se hacen los mamochones. Sí. Porque está la cosa de... Mariana les explica del derecho y del revés, lo mismo que los colegas particulares que explican. Yo sé que le explican. Y entonces yo le pregunto, chico, yo le veo la cara a los abogados porque digo, se deben querer matarse. ¿Entendiste? No. 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 Pero bueno, y ahí bueno. está Mariana, pero viste que te dije que tenía... No. Y está bueno porque esto, yo digo, hay que humanizar los procesos, ¿no? Estamos frente a una vida en formación, a un proyecto de vida. Y muchas veces nos encontramos con jóvenes que están absolutamente diezmados por la droga, por la vida que los trató muy mal, por los malos tratos y por la situación en la que están. Digo, están con una pena por la cabeza, digo, de 10 años, de 15, son delitos muy graves. Entonces, digo, porque nosotros no, lo otro lo resolvemos de otra manera, con las medidas alternativas, ¿no? Acá está Mariela, que tiene la oficina de medidas alternativas. También, digo, para equiparar víctima y victimario, Agustina con el tema de las víctimas, hay un lugar. Pero después está este ser humano que uno habla de 10 años, de 12 años, ¿cómo le resuena
a la persona es. Yo me lo pregunto siempre. ¿Qué es lo que le estará pasando por dentro, no? Entonces esta cuestión de preguntarle, ¿entendiste? Y que va a decir que no. ¿Sabes? Bueno, el otro día uno me dijo, sí, entendí. Entendí, sí, que tengo que cumplir 4 años. Tenés que cumplir 4 años, ya venís cumpliendo. Pero bueno, para ellos la pena es el tiempo que los liga al proceso. Y en esto quería agregar que está muy bien, esto coincido con Mariana, que es bueno a veces cerrar las cosas, cerrarlas bien, porque tampoco hay una garantía de que se va a saber absolutamente la verdad total y absoluta, porque depende de nosotros y nosotras que somos seres humanos y que probamos como se puede. Muchas veces se logra probar y otras no. Entonces, si no está probado, obviamente que no hay condena. Pero quiero decir, la verdad última a veces es como una utopía. Y esta persona necesita cerrar. Y la verdad que las ejecuciones, en general, el proceso de ejecución de sentencia, tiene esto de la morigeración, el control electrónico, y esto de los permisos prolongados. Así que siempre hay alguna vuelta para que el joven o la joven se pueda reinsertar. No, quería también dejar algo que es muy importante para nosotros. Yo hace 7 años que estoy acá en Moreno General Rodríguez, vengo del Departamento Judicial de San Martín y allá he juzgado de responsabilidad. Y acá lo valioso, lo que yo por lo menos, si ustedes van a mayores, en el juzgado de garantías de mayores no podés presentar abreviados, no firman sentencias, no dictan sentencias, porque tienen mucho trabajo. Y este juzgado de garantías del joven, siempre intentando resolver para la víctima y para el imputado, ha tomado esta carga de la ejecución, ¿no? y de no elevar las causas a Mercedes, más allá de nosotros que podemos ir y llegar a un debate, es que la realidad de los jueces o de los fiscales de Mercedes no es la de Moreno, no es la de los chicos de Moreno. Cuando vas a un debate también llevar a las víctimas, a los testigos a 70 kilómetros de acá es muy difícil. Cuando ya los citás a la fiscalía y le decís que tal día van a tener que ir a Mercedes, ya lo primero que te dicen es que no, porque es recursos, es día de trabajo, es un montón de cosas para esa gente que fue testigo sin querer de un hecho, y porque también creemos realmente que los hechos de Moreno, está bien que queden en Moreno, que para cumplir pautas vaya al juzgado de Moreno y no, ahora se hacen todas por Teams, por telemáticas, pero el juez la verdad es que no sabe si el pibe de acá de Moreno fue a la escuela, no sabe cuál es la escuela ni dónde está. En cambio, esta jueza sabe cuando le dice no voy a las 6, las 6 es la que está ahí de atrás de la vuelta de... Sí, bueno, y creemos realmente, más allá de la carga, porque yo hasta enero, bueno, Mariana sigue siéndolo, somos las 3 de turno permanente en todo el departamento judicial, y la carga de esta ejecución, que no nos corresponde porque debería hacerlo un juzgado de responsabilidad, lo hacemos porque creemos realmente que las causas de Moreno tienen que quedar en Moreno. Seguir peleando porque se abra el juzgado de responsabilidad en Moreno, pero es algo que tomó la decisión el juzgado de garantías por la sociedad de Moreno, para que realmente se puedan resolver mejor y más rápido las cosas acá. Eso quería dejarlo en claro porque Mati, cuando habla de la ejecución y demás, no es función del juzgado de garantías, y el juzgado de garantías lo tomó como propio para evitar todo dilación de ir a Mercedes, ¿no? Sí, el tema de la ejecución que en el juzgado un poco la lleva adelante Matías, pero todos tienen cuestiones de ejecución. Yo le quería preguntar a las colegas, para cada una dentro de su rol,
¿qué es la ejecución? ¿Cómo la llevan adelante y qué es lo específico de la defensa y de la fiscalía durante la ejecución? Porque también seguimos trabajando. Yo dicto el auto de responsabilidad y pongo, continúa este fuero de la responsabilidad penal juvenil interviniendo. Es muy importante que lo de Moreno se quede en Moreno y en General Rodríguez. Bueno, nosotros lo llevamos adelante desde lo primero. Cierto es que cuando se va a juicio, a veces es porque realmente hay cuestiones que debatir en juicio y eso es muy sano y está muy bien y demás. Pero las otras causas que admiten, con el chico en libertad, con el chico con alguna medida y demás, si se puede, digo, me parece que trae como una cosa muy especial. Por eso defendemos nosotros la posibilidad hasta que se genere el juzgado de responsabilidad penal. Pero bueno, eso, ¿qué hace cada una? La ejecución de los chicos en libertad es un camino difícil. Moreno es un lugar complicado, ellos siguen viviendo en su mismo barrio y sostener esas pautas de conducta del lado de la defensa cuesta un montón. Hay que citarlos un montón de veces, hay que pedir oficios al juzgado porque no consiguen vacante en la escuela, porque en la escuela donde conseguían vacante dejaron de ir, porque no van al psicólogo, porque no... miles de cosas. Es difícil. Ojo, hay casos que caminan, que fluye, casualmente el chico... No los viernes. No los viernes, que no sé qué pasa, los viernes nos vamos generalmente... Llorando. Sí, sí. Para empezar bien el fin de semana. Sí. La ejecución de los chicos que están en instituto generalmente son buenas, no cumplen toda la ejecución en el instituto, sino una parte y la otra parte con permiso prolongado, pero esos chicos vieron otra forma de vida, vienen adaptados a cumplir, a responder hacia la autoridad, y si más o menos la familia es contenedora, ese proceso de ejecución fluye un poco más. Y los procesos de ejecución de los chicos que están en penal es igual que adultos, para no poner eufemismo, para no exagerar, es igual que adultos. No tienen escuela, no tienen psicólogo, no comen bien, sufren agresiones físicas, sufren vejaciones la familia cuando los van a visitar. O sea que ahí estamos directamente en cualquier charla de ejecución de adultos. No hay ninguna diferencia que ellos están tramitando un proceso de menores. Sí, la diferencia en cuanto a los organismos, ¿no? Porque por supuesto que necesita una atención médica y a las 2 horas está ordenada la atención médica, y hasta que no se produce, ni el juzgado, ni nosotros, ni nadie se detiene, cosa que no les pasa en el mundo de los adultos. Ya no pueden encontrarse ni con su defensor para hacer el pedido. Acá es muy dinámico y hemos logrado cosas como estudios complejos, bueno, que les den cupo para ir a estudiar, que les den cupo para ir a trabajar. Todas esas cosas fluyen más rápido, pero la modalidad de cumplimiento dentro de los penales, la verdad que es igual que en toda la Argentina. ¿Y la fiscalía? A la fiscalía lo importante es... el otro día hablaba con el hijo de una víctima y me decía, ¿y cuánto va a estar presa? Porque las víctimas, entiendo, es lo único que preguntan, ¿y cuánto va a estar presa? Le habían matado al padre y él quería saber cuánto iba a estar presa. Y había pasado 1 año del hecho, justo cuando la detuvimos a la imputada. Le digo, es momento de empezar a sanar, de hacer el duelo, de empezar a trabajar en eso. La verdad es que a mí, personalmente, al momento que vamos a la audiencia de artículo 4, de imposición de pena, escuchamos al joven, más allá que el Ministerio Público siempre solicita se imponga la pena que se firmó en el abreviado o que se solicitó en el debate, no me importa un número. La realidad es que si firmamos 8, pero vemos que lleva un tratamiento, que es verdad lo que dice Mariana. Muchas veces la doctora ha accedido al permiso prolongado o alguna clase de morigeración con chicos en el servicio penitenciario porque vemos que el tratamiento tutelar que pide este fuero no va a suceder nunca.
Hay una abogada particular, Corsini, ¿cómo es el apellido? Corsini. Corsini. Se mueve porque siempre le tocan abusos sexuales y de mayores. O sea, ya hay gente que está en el servicio porque cometió de menor, pero las denuncias son actuales. Y pide tratamiento psicológico, se vuelve loca para que le den un teléfono, para que pueda, porque sabe que para nosotros en esa clase de delitos de integridad sexual es muy importante el tratamiento psicológico para la responsabilización, para que no vuelva a suceder. Entonces, muchas veces al momento de la ejecución, la verdad es que escuchamos cómo lleva adelante este tratamiento el joven. Muchas veces nos damos cuenta de que no hay un familiar contenedor, que todavía él no se responsabilizó de lo que hizo porque viene con una actitud bastante desafiante y no ha cambiado desde el primer día que lo vimos ahora, pero la pena como sola, digamos, a ninguna de las tres nos importa en realidad el tiempo transcurrido, sino cómo ha transcurrido ese tiempo, privado de la libertad o el camino. Muchas veces los delitos que son de menor cuantía, que permiten una ejecución condicional, son citados, entonces llevan un proceso siempre en libertad. Entonces lo que nos importa, por lo menos de mi parte, es cómo está llevando ese tratamiento y no cuánto tiempo hace que está detenido. Sí, después la ley nos pide, especifica, para la morigeración tiene que haber transcurrido tanto tiempo, pero en realidad siempre evaluamos, o para no apelar, digamos, si Mirta accede al pedido de la defensa, es evaluar cómo está el joven y esas cosas en la pena. Sí, yo digo, tener en cuenta que este es un fuero especializado. Y el fuero especializado no tiene los mismos parámetros que el fuero de mayores. Esto fue motivo de las charlas, creo que cuando vino el cuerpo técnico auxiliar. Pero esto de ser un sujeto en formación también amerita que nosotros nos pongamos dentro de sus zapatos. Van a ser unos zapatos que nos van a doler, porque siempre son más chicos que el número 9. Porque nosotros, evidentemente, ya estamos formados demasiado, pero quiero decir, eso por transcurso de los años. Esa cuestión de la empatía no significa que no nos importen las víctimas, al contrario, hay que hacer un duro camino de poder no estar ni de un lado ni del otro, pero mirar el conflicto como un todo y con la complejidad que tiene el conflicto. Nunca lo que nos pasa en el fuero está lejos de la complejidad. Y fíjense que la complejidad no es un conjunto de partes, es un todo donde hay un montón de engranajes, de circunstancias, y que se da en lo social. Esto se da en lo social. Hablamos de estas cosas en este fuero y no hablamos de esto mismo en contencioso administrativo. Yo lo hablaría igual, porque creo que la complejidad está en todo. Pero con los chicos y las chicas y las familias se da especialmente. Entonces, esto de la especialidad tiene que ver que cuando hay una ley de mayores y hay una contraposición, por ejemplo, la ley de ejecución penal de la provincia, con respecto al fuero, nosotros la usamos en cuanto no se oponga a la especialidad. Todas las leyes que la 11.922 Código de Procedimiento Penal la usamos siempre y cuando no encuentre una norma distinta a la ley especial procesal, que es la 13.634. Esta cuestión hace que siempre el sujeto de derechos es alguien con una mentalidad, con una historia y con un proyecto de vida. Porque si nosotros, cuando tengo que absolver a alguien, es una felicidad. Para Mariana también, porque ella tiene como un récord. Claro, pero la felicidad que es absolver. Es como decir, mira, hiciste todo bien, tu familia también, el Estado, yo valoro en las sentencias el Estado. ¿Qué hizo el Estado provincial y el Estado municipal en esta situación? Digo, porque si el Estado provincial o el municipal hicieron todo mal, yo no puedo bajar una pena por falta de cumplimiento tutelar, porque la verdad que al chico lo dejaron a la deriva. Nunca
Me pasó, salvo algunas cuestiones de algún instituto. Nosotros contamos con un puente directo con la APCS, él lo dice bien, que es la autoridad de seguimiento de la sentencia en el fallo Berríos. Es un organismo de la Corte que reemplaza a la Secretaría de Derechos Humanos. Y la verdad que tenemos una vinculación muy estrecha y un llamado telefónico para decirle: este chico está en Buzones, en la unidad tanto, y hay que sacarlo de ahí. O no tiene 14 y está como pibe de 20. Claro, que es lo que voy a hacer ahora, porque sí, estoy descubriendo en los institutos que hay chicos de 20 con criaturas de 13 o 14 años, cuestión que si están... Eso sí que es violentar las garantías, porque los tratamientos tutelares obviamente no son los mismos, pero además se puede producir un arrasamiento de poder entre el más grande y el más chico y demás. Así que bueno, esto de la especialidad lo quería dejar sentado y bueno, no sé si hay algo que... No, respecto a esto último, por ahí amerita quizás una charla particular, me refiero a los lugares de encierro, las condiciones, cómo se dan los tratamientos y demás. El principio de especialidad establece la separación de niños y adultos, en principio. También establece la separación entre jóvenes procesados y jóvenes condenados. Esto no se da en la realidad. Digamos, la situación a nivel provincial, a nivel nacional también, de la superpoblación, pero también de la falta de mecanismos, de dispositivos adecuados a los principios constitucionales e internacionales de derechos humanos, da cuenta de esta dificultad que mencionaba la doctora. Un joven no punible ya de por sí es un caso súper extraordinario, un no punible privado de la libertad, conjuntamente con un chico de 20 años que quizás puede estar condenado o puede ser que haya iniciado recién, como dijo la doctora Piqué, su proceso, porque si bien cometió el delito cuando era menor de edad, se lo aprende, se lo detiene siendo mayor de edad. Entonces ahí tenemos también otra situación, que tuvimos una resolución de una habeas corpus no hace mucho tiempo, que se inició no solamente en el juzgado, sino en toda la provincia, que tiene que ver con los jóvenes mayores de edad alojados en institutos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hacemos una diferencia ahí. Una cosa es un joven que viene transitando su proceso privado de la libertad de 16, 17 años, y por el tiempo, por la autorresponsabilidad y demás, continúa privado de la libertad. Quizás comenzó en una institución cerrada y pasó a una institución abierta. Con esto de la progresividad y demás, el tratamiento tutelar va cambiando. Y después tenemos otra situación de los jóvenes mayores de edad que, como dije antes, cometieron delitos siendo menores de edad, que generalmente van al servicio penitenciario, salvo uno o dos casos, uno reciente donde se aprendió un joven, habiendo cumplido 18 años, teniendo 18 años, 2 y 3 días, que ahí a partir de una intervención desde el juzgado, un posicionamiento diciendo este chico es mayor de edad por 2 o 3 días, conviene a su situación particular que permanezca en el organismo de niñez y no pasa a servicio penitenciario. Entonces ha sucedido esto con este chico y también con otro chico más. ¿Qué quiero decir con esto? También hay jóvenes mayor de edad que quizás han pasado por distintas instituciones del organismo, y el organismo ya no cuenta con las herramientas, porque el joven no las ha aprovechado por los distintos conflictos, no cuenta con las herramientas para brindarle la contención necesaria y realizarle el tratamiento socioeducativo adecuado. Entonces, excepcionalmente pasan sí ahí al servicio penitenciario, pero son muy poquitos casos. Entonces, de nuevo, diferenciar jóvenes mayores de edad que están transitando su proceso dentro del organismo de niñez y otros jóvenes mayores de edad en servicio penitenciario, que como dijo la doctora Roncoroni, el servicio penitenciario no cuenta con ningún tipo de especialidad y el tratamiento, la privación de libertad, los regímenes de privación de libertad son generalmente iguales en todos los casos respecto a los adultos. Por más que exista un programa de jóvenes adultos, en la realidad eso no hace ninguna diferencia. Bien. Bueno, yo le iba a pedir a Vanina o a Mayra si querían acercarse para contarnos qué hacen dentro del programa de responsabilidad penal juvenil como pata de este fuero. No, yo no mucho. Bueno, ahora tenemos que hacer la conversación.
¿Se queda más lindo? Sí. Bueno, doctora, gracias. La doctora Mayra Lides la conocimos como abogada del niño, viniendo a defender a sus causantes y ahora está integrada al programa de responsabilidad. Si nos quiere contar un poquito cómo, bueno, qué es esto específico. Yo recién hablaba de la responsabilidad del Estado provincial y del Estado municipal, ¿no? Y los no punibles están bajo el manto de ustedes. Exactamente. Bueno, el programa de responsabilidad penal juvenil pertenece a la Dirección General de Acompañamiento de Adolescentes y Jóvenes en conflicto con la ley penal y depende de la Subsecretaría de Políticas Criminales, Derechos Humanos y Relaciones con el Poder Judicial. Originalmente estaba en el área de niñez, ahora está en justicia y básicamente nosotros lo que hacemos es un acompañamiento en la problematización y en la reflexión del conflicto del adolescente con la ley penal. Tenemos algunas series de estrategias y cada abordaje es de manera individual, tenemos también abordajes de manera grupal y lo que buscamos justamente es que el adolescente se sitúe en el conflicto y pueda problematizarlo y reflexionar respecto del mismo. Nosotros siempre le explicamos que no estamos haciendo una búsqueda de la verdad porque no somos parte del proceso y nosotros acompañamos a ese adolescente en el proceso, pero no somos parte de él. Tenemos también abordajes de manera grupal, no solo individual, tenemos entrevistas individuales, pero también la forma de abordaje es de manera grupal porque entendemos que de esa manera también podemos verlos a ellos cómo interactúan, si pueden seguir o no normas del juego o la convivencia ahí con sus pares, ¿sí? Se forman momentos muy lindos a través de lo lúdico y también un poco de formación en algunas ocasiones. Interactuamos continuamente con el juzgado, con la fiscalía y con la defensoría. Estamos continuamente conociendo respecto al estado procesal. Lo que hacemos es ir a averiguar, a ver cuál es el estado procesal y vamos acompañando también a la familia para que ellos también estén un poco al tanto. Siempre estamos derivándolo a la defensoría para que puedan estar anoticiadas respecto de las novedades de su expediente. Pero bueno, además también lo que hacemos en este proceso es detectar si hay algún otro derecho vulnerado. Generalmente está muy ligado cuando tenemos a nuestros adolescentes en conflicto con ley penal, detectamos que no solo están vulnerados sus derechos sociopenales, sino también otros tipos de derechos muy básicos como, no sé, la vivienda, la educación, exactamente. Así que una de las primeras medidas es ver también si tiene una familia continente o no, y en cuyo caso hacemos articulaciones con los organismos de niñez, en este caso los servicios locales y o el servicio zonal, para la adopción de alguna medida de abrigo. Hemos incluso participado de la adopción de medidas de abrigo en algunas ocasiones. Nos ha tocado, nos han traído a la víctima a la oficina y hacer toda una movilización también para que se pueda encauzar algunas situaciones. Eso es un poco lo que hacemos. Está Vanina Pasic también, nuestra directora. Nos está acompañando también Victoria Rubino, la jefa del programa de Comunidad Moreno, que es un programa que hace exactamente lo mismo, pero en mayores. No sé si quieren aportar. Bueno, sí. ¿Algo más? No, quizás un poco esto de que también para nosotros, yo que no soy abogada, que laburo más como de territorio, con los organismos, me parece que es importante esto, ¿no? Que digamos, en la situación de cada joven, el proceso penal ocupa un lugar en su vida, pero que lo que nosotros tratamos de hacer es un abordaje integral en el territorio, con los actores comunitarios y pensando que, bueno, cuando un joven llega a tener un conflicto con la ley penal, hay toda una red institucional y comunitaria que antes no pudo y que entonces lo que tenemos que trabajar es reparando de alguna forma esa trama social para que ese joven encuentre un espacio y un proyecto de vida saludable para él y para lo suyo.
y que bueno, por eso es muy importante el trabajo de articulación con los actores del territorio. Y lo grupal en ese sentido para nosotros es una estrategia fundamental, que muchas veces nosotros decimos que trabajamos la responsabilización del joven del hecho, en los casos en los que necesite hablar sobre eso, pero la responsabilización en general, ¿no? De que cada joven pueda tener como un sentido de pertenencia, de responsabilidad más amplio. Y bueno, y por eso también estamos muy convencidas de que los 18 son una barrera muy arbitraria, que en nuestra sociedad la juventud está bastante más extendida y hacemos un abordaje pedagógico con el programa Comunidad Moreno que se extiende bastante más allá de los 18. Sí, los 18 es un límite en el documento, pero en la vida, la verdad que nosotros nos encontramos permanentemente con edades que la superan ampliamente y que hay un proyecto de vida que acompañar, ¿no? Bueno, para terminar esta parte, porque después viene una cosita que es un caso para que veamos, les iba a preguntar a los que están acá en la mesa, ¿por qué están en este fuero y por qué están en este? A ver. Sí, todos, Sí. Bueno, arranco yo, es muy simple. Yo creo que la vida me puso en este lugar porque yo tenía algo para dar desde acá, no es casualidad. Yo me siento que hago lo que me gusta, me apasiona, desde de distintos tipos de causas, y no, porque lo que hacemos no es 100% jurídico. Hay días en que tenemos como este corazoncito de la interdisciplina y terminamos haciendo de trabajadores sociales, de psicólogos, de filósofos, no sé, todos los roles que tenemos. Así que la vida me trajo acá y soy una agradecida. No sé por qué, pero acá estoy y lo hago con todo mi corazón. Exactamente lo mismo que Mariana, no sé por qué, cómo llegué. Fue un poco el fiscal general de San Martín que me mandó al fuero en un momento y el otro día le contaba al colega nuevo que está en la fiscalía y le decía, yo amo al fuero, no te equivoques. Creo que es realmente el lugar donde podemos cambiarle la realidad a estos chicos que en algún momento cometieron un delito. Creo que está acá donde vamos a poder cambiar la sociedad para que deje de ser tan violenta, para que esos chicos crezcan con un poquito más, no es de amor la palabra porque nosotros no es lo que le damos a esos chicos, pero sí un lugar, pasar a ser visibles. Nosotros vemos en estos chicos que tal vez cometieron delitos terribles, porque hoy por hoy, siempre digo lo mismo, no creció la cantidad de hechos, sí la violencia cometida por menores, que antes no había, pero sí hoy tienen una violencia los jóvenes y tiene que ver con esa falta de recursos desde que nacieron, no económicos. Toda clase de recursos que nosotros tuvimos la suerte de tener otros por nacer en otro lugar y empiezan a ser visibles. Para nosotros que no los conocemos, si le empezás a preguntar a qué escuela va, cómo es la madre, y eso hace que indefectiblemente, más tarde que temprano, más temprano que tarde, en el chico haga algo. Por eso creo fervientemente que es este el lugar para poder cambiar desde el principio, es este el lugar. Así que amo estar acá, no sé cuánto tiempo más estaré en el fuero, pero sí considero que es mi lugar. Bueno, gracias. Yo también, un poco en correlato con lo que decían Mariana, Alejandra, no sé si fue azar, no sé si fue causalidad, que me toca estar en el juzgado. Es mi única experiencia dentro del Poder Judicial, hace 13 años que trabajo dentro del Poder Judicial, 13 años que trabajo en el fuero. A mí me atraviesa una historia particular de vida, una biografía particular, que los pibes que yo veo son los pibes, muchos de los pibes con los cuales yo crecí. Yo sigo viviendo en un barrio, entonces un poco esto que decían las doctoras,
yo tuve alguna herramienta distinta, hizo la diferencia en que por ahí no me tocara transitar lo que ellos transitan hoy o que han transitado, que siguen transitando ya como adultos. Entonces, a partir de eso, a partir de por ahí desde el lugar que nos toca, que a veces es más, menos, qué sé yo, pero alguna mínima herramienta para tratar de cambiar un poco su vida o intentar dar alguna herramienta para que tengan una vida más o menos digna, es lo que nos motoriza a mí, a la doctora, a la doctora, a los compañeros que hoy también están acá acompañándonos desde hace mucho tiempo. Bueno, intentamos hacer para nuestros pibes de Moreno Rodríguez lo mejor, no colocándonos en un lugar de justicia meramente, sino en un lugar territorial, de articulación, porque quizás si para nosotros cada expediente fuese simplemente papel, sería todo más fácil, pero no, hay historias de vida, situaciones que nos quedamos los fines de semana, nos quedamos hasta cualquier hora pensando, articulando y demás, que nos preocupan, y a veces incluso hacemos más de que la ley nos indica que hagamos, pero siempre para y por los pibes. Bueno, yo creo que desde chiquita lo quise. Cuando era muy chiquita tenía como bien claro que quería ser abogada y no tenía bien claro el rol, pero me acuerdo que yo decía, yo quiero trabajar con chicos y aplicar los derechos penales, decía yo, que no entendía mucho. Pero son Y claro, chiquitos. sí, pero cuando éramos chiquitas todavía, antes de estudiar abogacía. Y bueno, y después empecé la facultad y demás. Hice toda la materia de derecho penal y dije, no, esto no me gusta, me recibí, terminé haciendo derecho de familia, pero algo me seguía llamando, tenía como un propósito, yo soy muy creyente, así que sabía que Dios tenía un propósito para mí. Y la verdad es que el trabajo, empecé como abogada de niño y ahí empecé a darme cuenta que estaba haciendo lo que en algún punto había soñado hace ya muchos años. Y después surgió la posibilidad de entrar en el programa y todo se fue dando y me fue llevando para cumplir ese propósito que era transformar esas vidas. Y creo que lo que hoy estamos haciendo es eso, es transformar la trayectoria de estos adolescentes y cada vez que por ahí recibo un mensaje y de chicos que sé que están en situación bastante compleja y de pronto me dicen, vení a visitarme, me enorgullece y digo, bueno, estoy haciendo lo que siempre quise y transformando y cambiando ese proyecto de vida. Bueno, gracias, Mayra. Bueno, ahora le vamos a proponer. Continúa. Le vamos a proponer un juego. Willy va a ser. Mire que no lo agarré para que diga por qué está en el fuego. ¿Vamos a dividirnos? Sí, a ver qué les parece. Esto, 1, 2 y 3. 18. Está bien, justo. Son Hay para un- cada a ver, son 3 lugares, son 3. O sea, Le voy a dar- Ministerio, Defensa. claro, y- Ministerio seis. Público. Tiene que haber 6 en cada. Pues son 18. Ah, perfecto. Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, defensores particulares y juzgado. Entonces, el caso lo tenemos acá y lo tenemos en estas hojitas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo tenemos que leer y nos tenemos que poner el traje del lugar donde estamos. Ministerio Público Fiscal, Defensa y Juzgado, como quieran acá. El tema es, ¿qué traje me pongo? ¿Me pongo el traje de la Fiscalía? Es el traje de averiguar la verdad, ver qué pasó y formular una imputación, si corresponde. La defensa, ¿qué va a hacer? Bueno, va a presentar el caso según lo plantearía para defender a la persona o personas que estarían imputadas. Es como un alegato. ¿Cómo presentarían el caso? No hay que ir a la cuestión procesal ni nada, sino presentar el caso. Y el juzgado después va a tener que escuchar a la fiscalía y a la defensa va a tener que decidir. También lo tiene que leer al caso para ver qué hay de uno y qué hay de otro. O por ahí no hay nada. No sé, creo que sí.
acá está el relato de un testigo y está el relato de la situación. Con fecha 12 de noviembre del año 2024, a las 15 horas, aproximadamente en las inmediaciones de las calles Almirante Brown, entre Quirno Costa y Supriategui, de la localidad y partido de Moreno, el joven aquí imputado, tenemos un imputado, Juan Rodolfo Corrales, de 16 años de edad, previo a mantener un altercado verbal con la víctima, quien en vida fuera, tenemos un muerto, Quintino Efraín Grimaldi, y con claros fines de quitarle la vida, asestó contra la humanidad del nombrado Grimaldi al menos 5 puñaladas con un elemento cortopunzante del tipo cuchillo, ocasionándole la muerte momentos más tarde. Este sería el caso, ¿sí? Bueno, trabajamos 10 minutos y después hacemos el cierre con lo que cada grupo logró y lo que el juzgado decidirá. Después van a tener que elegir uno. Que tiene que hacer la fiscalía, Fiscalía. calificar, Claro. calificar y pedir preventiva, pedir algo. La fiscalía tiene que decir si tiene caso, si tiene un caso. Porque por ahí, ¿no? Claro, después de leer al testigo, capaz que no tenés caso. Se podría pasar. Bueno, Igual cada uno lo tiene acá en el celular porque pasé al Ay, qué moderno. Ah, ¿lo pasaste al grupo? es moderno. Sí. Estamos en Sí, un Cheto, Willy. Wilito, Buenas tardes. para... Yo tampoco. Dale a Mayra que no está en el grupo. Willy, todo. No te podía salir tan bien. Pero igual porque ¿cuántos Primero no. grupos son? 3 grupos. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque no todos son abogados, ¿sí? No. Pero estaría bueno integrar grupos Claro. con abogados y no abogados para que tengan distintas ópticas y demás, ¿sí? Así que, ¿quiénes no son Que alguno abogados? quiere hacer de malo de fiscal también, ¿no? Ahí está, ustedes tres justo, ¿verdad? Entonces, Sí. una en un grupo, otro en Todos otro grupo. son particulares. No, ella no da. La Basín te escribe. ¿No? Las tres que no son abogadas, Sí. ¿sí? 4, así Una, se escribe. 4. Bueno, dos en un grupo, una en otro grupo, otra en otro grupo. ¿Hacemos así? Así que ellos ayudan un poquito también a imprimirle otra óptica. ¿Sí? Yo quiero estar en el juzgado. Me parece bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Este lado fiscalía, del otro lado defensoría y en el medio juzgado. ¿Cómo nos podemos repartir? Ahí empezamos. A la voy, vos salís. ¿Dónde te pasa la defensa? Va. ¿La defensa dónde, Willy? ¿Dónde es la defensa? Ahí era la defensa. No, ahí Y son 4:30 menos cuarto. obvio. ¿Será? ¿Es el relato del testigo? Sí, acá está todo. ¿Vos también juzgados? ¿Quién más está en el grupo? Chicos, tienen carpeta. Voy a traer más. Voy a poner. El testigo. Todo el mundo se da cuenta. Sí,